todos, antes de comenzar nuestro curso, haremos una introducción sobre nuestro panel de LAN Office 2022. Cuando abrimos la pantalla inicial, además de los programas, viene con diversas herramientas complementarias integradas y botones de acceso a nuestros canales. En la parte superior tenemos el nombre de AOL LAN Office 2022, el botón de engranaje, el botón de minimizar, maximizar y cerrar el programa. Cuando hago clic en el engranaje, yo tengo toda la configuración en este panel. Entonces primero puedo cambiar el idioma, puedo hacer algunos ajustes, como cambiar la imagen de fondo, puedo cambiar su opacidad. Además de eso, puedo escoger cómo va a ser la representación de los iconos, si será horizontal o si será vertical. También puedo ajustar las unidades de medida, por ejemplo, de presión, caudal, entre otros, y guardar. Entonces, cuando hago clic sobre el engranaje, él cierra las informaciones de opciones del panel. En esta sección tenemos los 6 programas desarrollados por AOE. Cabe recordar que aparecerán solamente aquellos respectivos a su compra. El primero es AutoLandscape. Es un plugin para programas como CAD que auxilia en la creación de proyectos técnicos de paisajismo. Con él es posible desarrollar proyectos ejecutivos con precisión y agilidad, crear informes cuantitativos con un solo clic, además de la visualización simultánea del proyecto en planta baja humanizada y 3D. El segundo es el Visual Plan. Puede ser utilizado de forma independiente o integrado al software de AutoLandscape e HydroLandscape. Con él creas plantas humanizadas y modelos 3D esquemáticos de sus proyectos de forma práctica y rápida. El Visual Plan tiene un render integrado con herramientas para estudios solares y sombreamiento de las áreas. El tercero es el Land Manager. Es un software de gestión de obras desarrollado especialmente para atender las necesidades de empresas de paisajismo, riego y manutención. Con él puedes controlar proyectos, obras, mantenimientos, equipos, herramientas y recursos financieros de su empresa de forma integrada. Es posible acompañar dónde está cada equipo o herramienta, programar cronogramas de trabajo detallados, registrar entradas y salidas financieras y además puedes utilizar el sistema como una herramienta completa y de control. PhotoLandscape es un programa de fotomontajes desarrollado para convertir la presentación de sus proyectos de forma rápida y clara. Con él sacas una foto de la propiedad de su cliente, inserta el paisajismo directamente en la imagen, permitiendo visualizar el proyecto listo en pocos minutos. Además de agilizar la creación de ideas, PhotoLandscape facilita ajustes instantáneos y evita el retrabajo de desenvolver el proyecto completo antes de la aprobación del cliente. Intuitivo y eficiente, es la herramienta ideal para captar clientes y acelerar el cierre de negocios. HydroLandscape es un plugin para CAD también desarrollado para auxiliar a la creación de proyectos de riego completos y precisos. Con él realizas automáticamente los cálculos y dimensionamientos, obteniendo también el informe de cálculos cuantitativos y toda la documentación necesaria. CalculaLandscape es un programa que puede ser usado en conjunto o individualmente. Genera el cómputo cuantitativo y el presupuesto. Entonces, teniendo uno de nuestros programas, logras exportar la información para CalculaLandscape y a partir de esa información generas los informes. Entonces, es una herramienta muy importante para su día a día de trabajo. En la sección siguiente tenemos el catálogo. Al abrirlo, podemos visualizar la biblioteca de ítems para paisajismo y riego, con subdivisiones de plantas, tipologías, mobiliario, pisos, divisores, grupos y símbolos. Para riego tenemos tubos, aspersores, válvulas, controladores, bombas, goteros, cables, accesorios. Entonces, para cada uno de ellos podemos filtrar de acuerdo con las informaciones relevantes, como por ejemplo, si es arbusto, árbol, bambú u otro. También por ambiente, si es de media, sombra, pleno sol o sombra. Si es nativa o exótica. Entonces logro filtrar por todo tipo de información en esta barra izquierda. Inclusive, crear mi propio filtro con informaciones avanzadas.
Aquí yo tengo una barra de búsqueda donde puedo escribir el nombre de la planta y puedo filtrar por código, nombre científico o popular. A la derecha podremos ver todas las informaciones técnicas, la familia, el tipo y todas sus características botánicas de la planta. En esta parte superior tengo una estrella gris, donde puedo categorizar las plantas como favorita. Puedo colocar en un filtro existente o crear otro. Y cuando lo guardo, facilita encontrarlo en mis filtros de favoritos. Regresando al panel principal, al lado del catálogo queda la central de soporte, donde tenemos varios iconos importantes. El primero es Telegram y el segundo el chat en vivo. En ambos conversas con los funcionarios de soporte, disponibles en horario comercial de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La ventaja del Telegram es que el mensaje queda guardado para poder consultar si fuera necesario en varias oportunidades, y la atención no es interrumpida por 5 minutos de inactividad. El tercero es la atención por Helpdesk, donde puedes abrir una consulta independientemente del horario y responderemos sus dudas en hasta un día útil. En la segunda línea tenemos el Checkup, para reparar las configuraciones como por ejemplo alguna incompatibilidad debido a las actualizaciones de Windows. Después tenemos la protección, que es muy importante para quien usa una licencia en más de un computador, porque como no es posible usar simultáneamente, es necesario deshabilitar en una máquina y habilitarla en otra con los datos de activación. El botón de actualizar verificará si existen actualizaciones a realizar y es muy importante siempre ejecutar las actualizaciones. Esto permite que el sistema funcione con todas sus mejorías. En la línea de abajo se encuentran los links para acceder a los canales de aprendizaje, nuestra wiki con diversas respuestas para dudas frecuentes, nuestro canal de YouTube con miles de videos disponibles como consejos técnicos, webinarios, entre otros. Y por último, en presentación se encuentran las aulas introductorias, como esta, para que puedas acceder siempre que sea necesario. Entonces tenemos aquí todas nuestras aulas disponibles y debajo de cada uno tenemos un link para poder descargar el ejercicio para poder realizarlo junto con el aula introductoria. En la columna de aprender tenemos un icono que nos direcciona para el sitio web de nuestros cursos y debajo nuestras revistas de paisajismo y de riego, donde tenemos contenidos mensuales como entrevistas con profesionales, contenidos sobre área, informaciones y actualizaciones de las colecciones, entre otras. El próximo campo de extrema importancia para el buen funcionamiento del sistema es AWE Network, donde publicamos nuestras colecciones mensuales de plantas e ítems que quedan disponibles para descargar. En la opción de tienda están todos los ítems disponibles para descargar. Ya en mis colecciones son ítems que ya descargaste y ya están disponibles para usar en su programa. El botón actualizar verifica los nuevos ítems para descargar y actualiza los ítems en mis colecciones. Si quisieras buscar un ítem en específico, puedes ir al icono de búsqueda para colocar el nombre del ítem o de la colección que deseas que va a buscar entre las colecciones existentes. También puedes seleccionar si solamente quiero ítems de paisajismo o de riego, además de poder seleccionar solamente ítems nuevos. Para descargar es simple, basta con hacer clic derecho y presionar en descargar o presionar sobre una colección y consultar todos los ítems existentes en ella. Voy a hacer una demostración con una colección que es muy utilizada, referente a la Maranta charuto. Basta con colocar el nombre de ella, que me mostrará las colecciones donde ella tiene ítems con esta planta. Entonces es solo abrir la colección, presionar en descargar, en este caso ya lo hice, y voy a presionar en sí, solamente para poder mostrar, abriré esta ventana con la lista de descargas. Entonces puedo hacer clic en más de una que irá realizando la descarga uno tras otro. Entonces regresando, puedo ver aquí que todo lo que está en gris son ítems que ya descargué y todo lo que está en verde son ítems que aún puedo descargar. Otra opción es hacer clic derecho en el ítem y presionar en descargar. Por último,
tenemos otra información muy importante. Para las colecciones en 3D es necesario descargar las colecciones del ítem y también la colección del material referente a él. Entonces voy a demostrar con la colección en 3D de la Amaranta charuto. Voy a hacer clic aquí y si leo la descripción voy a notar que esa colección necesita ser descargada en conjunto con las colecciones de materiales. Esto es muy importante porque debes descargar las colecciones tanto del ítem y también las colecciones de materiales referente a él, para que cuando lo abras en el programa la visualización del 3D esté completa con la textura. También puedo ir a la barra de búsqueda y colocar el nombre de esta colección, Planta 3D Mayo 2024 materiales. Regresando para la interfaz inicial tenemos la sección de banco de datos. El banco de datos de nuestros programas es expandible. Eso significa que puedes incluir ítems y plantas, sin embargo, no tenemos acceso a lo que tú registras. Se queda solamente tu computadora. Por ello, es fundamental hacer una copia de seguridad y mantenerlo actualizado para no correr el riesgo de perder tus datos. Los demás botones, en caso de que te interese aprender a usar, tenemos diversos videos técnicos enseñando el proceso en el YouTube y en nuestras revistas. Antes de comenzar, debes descargar el archivo base que está en la pestaña de presentación del panel inicial. Después de hacer la descarga del archivo de la clase introductoria en la ventana de presentación, vamos a hacer clic aquí en Hydro Landscape para iniciar nuestro proyecto. Aquí Hydro Landscape ya se abrió y para poder abrir nuestro CAD solo necesitas hacer clic en cualquier botón. Voy a hacer clic aquí y ya aparece el mensaje preguntando si quiero abrir una nueva sesión. Voy a hacer clic en sí y aquí abre la ventana de BricsCAD, que es el que utilizaremos. Cabe recalcar que HydroLand funciona solo en el modelo 2D. Ahora se abrió la interfaz de BricsCAD, puedes utilizar el botón de nuevo dibujo, pero en este caso utilizaremos el archivo que descargamos. Lo buscamos en los archivos del computador, aquí ya lo tengo localizado, voy a hacer clic sobre el ejercicio introductorio, hacer clic en Open para poder abrir. Aquí tenemos nuestro proyecto, entonces inicialmente tenemos los ítems de paisajismo que fueron utilizados en el curso de Auto Landscape. Y ahora voy a mostrar cómo guardar este archivo. Puedes simplemente hacer clic en guardar con las últimas alteraciones en el archivo o hacer clic en el icono de BricsCAD y seleccionar guardar como, y así puedes guardar el archivo con un nuevo nombre diferente. Presionamos en guardar y cerramos para poder tener este archivo base sin ninguna alteración. Entonces ahora vamos a limpiar este archivo. Vamos a la pestaña de apoyo. Aquí tenemos algunas opciones. Vamos a hacer clic primero en UCS Word para poder dejarlo en las coordenadas universales. Es solo hacer clic ya que se actualiza. El próximo paso es moverlo hacia el origen. Este botón moverá el proyecto para la línea del eje cartesiano del CAD para dejarlo cerca del origen. El siguiente es aplanar. Con él, todas las líneas con elevación van a 0. Con solo hacer clic en él y luego seleccionar el proyecto y presionamos Enter. Entonces las líneas que tuvieran elevación irán todas al nivel 0. Y si tuviera alguna curva de nivel en tu proyecto, es necesario esconder la capa de esa curva de nivel para que esta herramienta no quite la elevación de esa línea en elevación. Ahora vamos a limpiar con Purge. Escribimos Purge en la barra de comandos. Hacemos clic en este botón de Purge y repetimos estos pasos hasta llegar a 0. Ahora que llegó a 0, ya está limpio nuestro archivo. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Haremos el riego de los jardines posteriores. En la parte frontal tenemos dos jardines de la fachada y el jardín de la acera. Aquí al lado logramos ver las capas con este botón de capas. Y en la parte superior también podemos modificar las capas.
Ahora vamos a ocultar las capas de paisajismo, las cuales llevan PA al inicio del nombre. Hago clic en la lámpara para ocultar todas las capas de paisajismo, para que podamos iniciar el proyecto de riego. Como aquí estoy en esta capa, me aparece este mensaje. Presiono en OK y continúo. Estas las dejaré ya que son de mis jardines y de los divisores, para que podamos visualizar nuestro espacio, y vamos a iniciar insertando nuestros ítems. Para comenzar vamos a la pestaña de origen. En origen tenemos el medidor. Si lo fueras a utilizar, también tenemos el control de diseño, donde podemos alterar la representación de dibujo. Tenemos algunas opciones en nuestro banco de datos, donde también puedes incluir, modificar y eliminar algún otro dibujo. Y tenemos estas informaciones del medidor. Tenemos, por ejemplo, la información de caudal máximo, presión de trabajo. Entonces puedes rellenarlo e insertar el ítem. Pero nosotros trabajaremos con la bomba. En la bomba también tenemos el control de diseño, donde tenemos algunas representaciones y las informaciones de la bomba si las quisiera incluir de una vez. Si haces clic en la lupa, se abre el catálogo de la bomba. Podemos seleccionar los filtros y por aquí tenemos la información de la bomba. Pero nosotros vamos a seleccionar en dimensionar después para dimensionarlo luego de finalizar el proyecto. Haré clic en incluir ahora y voy a posicionar mi bomba en el pasillo de la casa. Y ahora podemos pasar al próximo paso. Ahora vamos a insertar los aspersores en la pestaña de aspersor. Tenemos primero el catálogo. Aquí en el catálogo tenemos las informaciones de los ítems. También los podemos filtrar por tipo, marca, serie y otros. El siguiente es el mosaico. Aquí puedes verlos por las imágenes de los ítems. También se puede filtrar. Aquí en la lupa vamos a seleccionar el aspersor, el cual vamos a utilizar. Aquí podemos ver la información de los aspersores. También podemos filtrarlos. Y aquí vamos a escribir el aspersor que vamos a utilizar. En este caso es el US615 de Rainbird. La seleccionamos. Y aquí podemos elegir la boquilla que vamos a utilizar. Hago clic aquí. En este caso vamos a utilizar el 4 van. Hago clic en él. Y aquí también podemos crear un nuevo esquema de boquilla. Al hacer clic aquí tenemos una ventana que debemos rellenar e incluir. Para ello tenemos tutoriales en nuestras revistas técnicas para seguir el paso a paso. En la opción de configurar dibujo también podemos elegir otra representación. Aquí utilizaremos la 4 van. Tenemos la distancia entre aspersores. Y al lado tenemos el radio de esos aspersores. Aquí tenemos el modo de inserción. Y en esta flecha tenemos las formas de insertar un aspersor. Tenemos para insertar de forma individual, individual ajustable. Y voy a mostrar cómo funciona. Presionamos sobre él. Luego presionamos en el icono. Y así puedes crear un ángulo ajustable de esta forma. Y también de esta otra forma logras colocar un valor para este ángulo. Y una vez colocado el ángulo que deseas, se creará el aspersor.
Luego tenemos la línea de 360 grados. Voy a seleccionarlo, presiono el icono aquí, voy a cambiar para mi capa 0, haré clic de un lado al otro y creará mi línea de 360. La línea de 180 es el mismo proceso, la selecciono y la dibujo de un lado hacia el otro. Creará mis aspersores de 180 grados. Aquí abajo tenemos nuestro múltiple fijo. Y a cada clic que realizo, él va creando los aspersores con la distancia predefinida en el esquema. Con el múltiple libre, logras crear los aspersores en cada clic. Entonces, cada que realice un clic, insertará un aspersor. Para la opción de distribuir en polilínea, crearé primero una polilínea. Presiono en el icono y luego selecciono la línea. Entonces ya va a distribuirlo de acuerdo con el radio y la distancia definidos en el esquema. La siguiente opción es rellenar una polilínea, el cual utilizaremos después. También tenemos la opción con boundary y esta opción de sustituir un aspersor. Para ello seleccionas un nuevo aspersor en el catálogo, presionas en el icono y seleccionas el aspersor que deseas cambiar. Bien, en nuestro proyecto vamos a utilizar rellenar con boundary. Para comenzar voy a eliminar todo. Para los jardines posteriores vamos a crear un rectángulo para que lo podamos rellenar con los aspersores. Y realizaré lo mismo con el jardín lateral. Voy a crear también un rectángulo hasta el final. Aquí voy a seleccionar rellenar con boundary y voy a hacer clic dentro del área en el cual voy a rellenar los aspersores. Aquí me parece que está en exceso, por lo que voy a seleccionar estos dos de las puntas y voy a eliminarlos. Puedo ver que se rellenó correctamente. Ahora voy a rellenar con boundary nuevamente para mi jardín lateral. Como podemos ver en esta parte de arriba, lo rellenó correctamente, pero en la parte de abajo tenemos este desfase. Entonces seleccionaré los que no quiero y voy a eliminarlos. Eliminaré este también. Así me parece que está mejor. Lo dejaré de esta forma y ahora puedo revisar que esté todo correcto aquí. Pasaremos a los jardines frontales. En este sector ya no puedo rellenar con boundary. En el jardín de la acera voy a insertar un rectángulo desde esta punta hasta el final de este jardín, ¿correcto? Y en esta parte voy a crear una polilínea. Para poder rellenar con polilínea, voy a comenzar con un clic aquí y voy a contornear este jardín. Como está dividido en dos partes, si lo relleno con boundary no lo hará completo porque son dos áreas diferentes. Por ello voy a crear una área única. Para esta parte puedo activar mi ortogonal haciendo clic sobre él o presionando el comando F8 del teclado para que quede recto en un ángulo de 90 grados. Y al final voy a presionar Shift y con el clic derecho del mouse voy a seleccionar mi snap y cerraré esta área. Con el área cerrada ya tenemos mis dos espacios
Voy a hacer clic en rellenar una polilínea, selecciono el icono y presiono la polilínea que creé. Ahora que los rellenó, voy a verificar si hay algo que modificar o eliminar. Voy a eliminar algunos aspersores que están de más. Borraré este de aquí. Y este también. Y voy arreglando un poco aquí para que quede mejor. En esta parte terminaron quedando un poco cerca, así que voy a moverlo un poco hacia un lado. Recordando que como son rellenos automáticos, ¿no? Entonces se insertarán automáticamente, pero puede que no quede de la forma en la que deseas. Entonces podemos utilizarlo para acelerar el proceso y corregir después. Aquí creo que está todo correcto. Voy a dejarlo más cerca de la polilínea. Aquí está todo bien. Y aquí en esta parte también hay exceso. Voy a borrar este y voy a mover este otro un poco hacia un lado. Este otro también para que acompañe. Ahora sí creo que está bien. Y ahora podemos crear el siguiente jardín. En este de abajo vamos a utilizar lo mismo y vamos a rellenar la polilínea. Aquí también voy a borrar esta punta porque el jardín está redondeado al final. Voy a hacer clic y borrar los que están de más para poder cerrarlo bien. Voy a seleccionar este y lo voy a borrar. Este también y el último aquí. En esta parte voy a crear un ajustable. Para ello voy a hacer clic en el aspersor. Hago clic donde lo insertaré. A un lado hasta la parte donde llega mi jardín en la parte curveada. Luego podemos borrar estas líneas para que no estorben en el proyecto. Borré de estos dos jardines y ahora voy a borrar de los jardines posteriores también. Ahora con los jardines listos vamos a hacer esta parte de aquí, donde colocaré los goteros. Vamos a medir aquí el área para insertar los goteros. Shift y clic derecho para poder seleccionar el endpoint. Aquí tenemos 22. Vamos a hacer clic aquí en la pestaña de gotero. También tenemos el catálogo con la información de los ítems, el mosaico con las imágenes. Aquí en la lupa vamos a elegir el gotero que vamos a utilizar. Aquí podemos filtrar también y vamos a utilizar el D1000. Este de Ribulis en la opción 6000. Aquí tenemos la información del gotero. Aquí puedes cambiar la distancia de los emisores. Y aquí en la flechita vamos a elegir la forma de inserción. Aquí tenemos nuevo polígono, creando directamente en el CAD. Tenemos convertir para convertir una polilínea y la opción de convertir múltiples polilíneas. Vamos a hacer clic en nuevo polígono, hacer clic en el icono y vamos a insertar nuestro gotero. Con Shift y clic derecho voy a activar mi Snap para seleccionar el punto medio.
Voy a hacer clic en el punto medio de nuestra área. Voy a hacer clic en orto o F8 para poder seleccionarlo y colocarlo en el ángulo de 90 grados exacto. Y ahora vamos a utilizar el botón de múltiples goteros aquí para poder crear los siguientes goteros al lado. Voy a hacer clic aquí en él y ya me muestra lo que necesito hacer. La distancia entre las líneas, donde voy a escribir 0.20, voy a dar Enter en el teclado y voy a hacer clic en la línea. Y ahora él pide para poder mostrar el lado del offset. Voy a hacer clic a este lado. Ahora la distancia total. Si tienes la distancia puedes escribirla. Si no, puedes hacer clic al final y finalmente hacer clic en la línea del gotero. Aquí ya tenemos creados nuestros goteros. Y ahora voy a hacer clic en recortar de Cut para poder cortar esta parte que está por fuera. Y ahora está justo dentro de mi área. En esta pestaña de configuración también puedes cambiar la línea, si es continua, la escala y los colores de la capa del gotero. Puedes hacer clic en guardar y cerrar si lo deseas. Ahora vamos a insertar las válvulas, los mismos botones del catálogo con la información de válvulas, el mosaico con las imágenes y aquí tenemos la lupa para poder seleccionar la válvula que vamos a utilizar. Va a ser la EZP064. Ahí voy a seleccionarla, voy a hacer clic para insertarla y la válvula es más simple. Es solo hacer clic para insertar. Voy a insertar para este sector de abajo y voy a utilizar otra aquí en el sector de goteo y una más en la parte de arriba que va a ser un solo sector de nuestros jardines posteriores. Ahora vamos a empezar a insertar las tuberías. Voy a hacer clic aquí en tubos. En la pestaña de tubos también tenemos el catálogo, tenemos la información de los tubos y tenemos la lupa para insertar el tubo que deseamos, pero no lo seleccionaré aquí. Vamos a seleccionarlos en el dimensionamiento. Aquí si quieres insertar este tubo en blanco y negro o a color. Y aquí tenemos el modo de inserción de los tubos, el tubo principal y el secundario. También tenemos el salto para poder representar las tuberías que se cruzan, la cruz para poder cruzar las tuberías y se conecten entre sí, y aquí también tenemos la multicruces, que sería para poder cruzar varios tubos, pero vamos a utilizar la herramienta de conectar. Este botón va a conectar automáticamente los tubos con nuestros ítems. Tenemos el principal y el secundario, solamente principal y solamente secundario. Vamos a utilizar el secundario. Para conectar necesitas apenas seleccionar el área que quieres conectar y dar un enter. Entonces ahí él va a crear los tubos de esta área. Vamos a hacer clic nuevamente y vamos a seleccionar el otro sector para conectarlo también. Entonces esta herramienta va a conectarlos automáticamente. Puede ser que no quede exactamente de la forma en la que yo deseo, como aquí. No me gustó mucho estos tubos del medio. Voy a seleccionarlos para que no dé un exceso de tubos. Entonces voy a eliminarlos. Voy a ocultar el sombreado para que podamos visualizar mejor. También ocultaré esta piedra para que no estorbe. Y aquí, como podemos ver, lo hizo correctamente, conectando los tubos por el lateral. Y aquí él conectó por el medio. Creo que está en exceso, entonces voy a borrar todos estos de aquí, recordando que él no conecta los tubos entre sí. Él crea estos tubos automáticamente conectando los aspersores y dependiendo de la forma de su proyecto va a necesitar utilizar el botón de cruz para cruzar los tubos y que no aparezca como desconectado. Los eliminaré. Y ahora voy a conectar haciendo clic en el secundario y conectar los laterales de un jardín al otro. Y los laterales que no fueron conectados ahora de este jardín, los crearé. Voy a conectar todos los espacios aquí que están vacíos hasta la parte de abajo, recordando que necesita conectar en los puntos de intersección de cada ítem. En el caso del aspersor, es en el centro de él. Creo que aquí está todo bien.
Voy a borrar este tubo final porque no podemos tener el circuito cerrado y voy a conectar esta parte frontal para unir un lado con el otro. Aquí ya lo conecté y ahora voy a hacer lo mismo con este jardín de la parte frontal de la casa. Voy a hacer clic aquí en secundario, seleccionar el área y dar Enter en el teclado. Y aquí lo conecto también mejor, solo que hay algunos tubos que voy a ajustar para que queden estos bien alineados. Voy a borrar estos. Voy a dejarlos todos también en línea recta. Voy a hacer clic en secundario y rellenar donde está faltando. Quitaré esta parte de abajo para no dejar el circuito cerrado. Aquí está faltando uno. Ahora están todos conectados. Y en la parte de arriba voy a cambiar también este otro. Voy a hacer clic en él. Voy a borrar. Voy a conectarlo en la parte superior. Ahora voy a conectar mi válvula también. En la parte de abajo también voy a usar conectar línea secundaria. Voy a seleccionar el área, dar Enter en el teclado. Y aquí también lo conecto por el medio. Voy a borrar para conectarlos en los laterales. Sin querer seleccioné un aspersor. Voy a deseleccionar y seleccionar correctamente mi tubo. Voy a borrar con Delete del teclado y ahora con el secundario conectar lo que está faltando. Voy a borrar este de lateral también para no dejar el circuito cerrado. Y voy a conectarlo en este sector de arriba. Entonces haré clic nuevamente en secundario, pero voy a conectarlo aquí, porque aunque conecte en la parte de arriba, va a quedar desconectado. Voy a hacer clic en cruz para cruzar estos tubos. Hago clic en el primero y luego en el segundo tubo. Aquí él ya realizó el corte. Puedes observar que están las 4 líneas separadas. Voy a eliminar este de aquí porque está sobrando. Entonces logré conectarlo correctamente todo. Ahora vamos a conectar nuestros goteros. Voy a hacer clic en el tubo secundario, pues los goteros no se conectan automáticamente. Por ello voy a seleccionar mi endpoint con el Shift y el clic derecho del mouse. Voy a seleccionar de uno a uno y conectar ahí mis goteros. Ahora voy a conectar mi válvula. Falta todavía conectar aquí la última válvula con el tubo secundario nuevamente. Voy a conectarlo y ahora voy a conectar las principales. Entonces haré clic en la línea principal. Voy a conectar la válvula con mi bomba. Recordando que voy a presionar aquí en Shift y clic derecho porque necesito conectarlo en el Insert Point o en el centro. Entonces si no lo conecto en el centro, él podrá aparecer como si estuviera desconectado. Voy a conectar mi otra válvula y ahora voy a dibujar ahí un tubo principal para mi último sector. Voy a dar un clic. Haré una línea hasta mi bomba. Ahora ya están todos conectados y podemos sectorizar.
Haré clic aquí en diagrama. En diagrama tenemos todo lo que incluimos en el proyecto: mis aspersores, los goteros, las válvulas. Podemos presionar sobre alguno y hacer clic en seleccionar y él nos mostrará dónde está localizado en el proyecto. Aquí en sectorizar puedes crear los sectores. Voy a crear un primer sector. Creo mi sector A1 y tenemos la información. Voy a seleccionar los aspersores de este sector. Para ello haré clic en seleccionar aspersor y para mi sector A1 va a ser la parte de arriba. Voy a seleccionar toda esta área, le daré Enter y ya selecciono mis aspersores. Aquí en sectores podemos visualizar la información de este sector. Ahora voy a seleccionar mi válvula. La válvula en este sector está aquí. Voy a dar un Enter y aquí ya aparecerá mi válvula. Ahora voy a crear un nuevo sector. Voy a hacer clic en mi sector A2 y ahora mi sector A2 serán los goteros. Entonces voy a seleccionar los goteros. Voy a hacer clic aquí en seleccionar. No hay problema con seleccionar otra cosa porque él va a seleccionar apenas lo que yo decidí escoger en este botón. Aquí ya están mis goteros y voy a seleccionar mi válvula. Ahí seleccioné el gotero, pero no hay problema. Él va a seleccionar solo la válvula. Voy a crear mi último sector. Voy a hacer clic en el sector 3 y haré clic en seleccionar el aspersor. Voy a seleccionar toda mi área, que va a ser el jardín frontal y el de la acera. Voy a dar Enter. Ya tiene la información. Voy a seleccionar la válvula y daré Enter también. Y ahora ya están seleccionados todos mis sectores aquí. Podemos ver su información. Ahora voy a cerrar y podemos pasar al próximo paso, que sería dimensionar el proyecto. Voy a mostrar las otras pestañas, que es de conexión. También tenemos la misma información, que es el catálogo, la forma de inserción. Tenemos el controlador también, donde tiene el catálogo, mosaico, las formas de inserción, la configuración del dibujo. Luego tenemos los cables, recordando que estos ítems no son calculados en el dimensionamiento. Aquí en cable también puedes cambiar el color de la línea, los accesorios también. También me muestra aquí la información de ellos. Y en extras es la pestaña que vamos a trabajar también después. Ustedes pueden ver los tutoriales técnicos en relación a ellas. Y la pestaña de apoyo que ya utilizamos. Aquí en terreno puedes crear curvas de nivel, convertir una polilínea, crear la curva de nivel directamente o bajar esas curvas de nivel de internet. También tenemos tutoriales técnicos sobre ello. Y ahora vamos a hacer clic en dimensionar. Para empezar el cálculo, en esta ventana de dimensionar tenemos el botón de reiniciar para poder reiniciar el cálculo. La calculadora que abre es la calculadora que se encuentra en su computadora. Y vamos a empezar con el circuito. Aquí en el circuito, él va a analizar si tiene algún error en su proyecto inicialmente. En tubos puedes seleccionar los tubos que desea utilizar para el proyecto. Yo seleccionaré apenas algunos, que son los de PN75, desde el 20 al 50. Y aquí también puedes tanto seleccionarlos como desmarcarlos. Voy a aplicarlos. Luego puedes interpolar si el proyecto tuviera curvas de nivel. Voy a hacer clic aquí solo para demostrar. Como no tengo ninguna curva de nivel, entonces él va a mostrar ahí el mensaje. Aquí en la pestaña calcular, él va a calcular las líneas laterales, que son mis tubos secundarios. Y aquí él va a calcular la línea principal. Entonces aquí él ya realizó todo el cálculo. Voy a mostrar la pestaña Mostrar. Aquí está mostrando mis dimensiones y voy a quitar esa selección para poder visualizar mejor. En esta pestaña puedes seleccionar varias informaciones de tu proyecto para poder visualizarlas aquí. Entonces tenemos las informaciones de todo, ¿cierto? Aquí podemos ver el caudal, la velocidad de la tubería, estas otras informaciones que puedes tener y puedes exportar esta imagen. Luego tenemos la memoria de cálculo.
La memoria de cálculo trabaja sobre el peor caso, como también informa si hubiera algún error. Y ahora vamos a seleccionar nuestra bomba. La bomba se encuentra en rojo porque no la hemos seleccionado inicialmente. Voy a hacer clic en ella. Aquí aparece un error porque no la hemos calculado todavía. Y voy a hacer clic en cambiar. En esta ventana tenemos la información de cálculo para que él pueda seleccionar la bomba correcta. Voy a hacer clic en avanzar y en esta ventana se filtra de acuerdo con las informaciones anteriormente ofrecidas, que es un performance que él trae para la bomba, donde la presión mínima es de 14 y un caudal mínimo de 3.2. La presión máxima es de 24 y el caudal de 4.2. En el primero tiene 18 de presión y 4 de caudal, entonces se encaja bien por debajo de la presión máxima y debajo también del caudal máximo. Pero podría utilizar este de 24 también, que también queda por debajo de la presión y del caudal máximo. Pero vamos a utilizar el de 18. Voy a hacer clic en concluir y ya entró en nuestro cálculo, ya quedó de color azul porque está correcto en nuestro proyecto. Puedo hacer clic aquí en aplicar, puede ser en blanco y negro o a color. Voy a hacer clic en color y ya me muestra las tuberías de acuerdo con su espesor. Entonces puedes ver que cada espesor de tubo tiene un color de acuerdo con su capa. En el caso de un tubo de 20 tendrá el color 20. Aquí en mostrar voy a marcar para poder destacar el peor caso. Entonces también puedo exportar imágenes. Voy a exportar una imagen del peor caso. Ya quedó destacada aquí en color verde. Voy a inicio nuevamente. Voy a posicionarlo y voy a hacer clic aquí para exportar o imprimir. En esta opción logro exportar la imagen de la ventana de dimensionar. Voy a hacer clic en estos tres puntitos y voy a guardar como. Puedo ponerle un nombre. Selecciono una carpeta. Le pondré un nombre a la imagen y hago clic en guardar. Entonces voy a cerrar mi imagen. Ya está guardada. Y haré lo mismo con la parte de abajo. Y esta es una información que puedo agregar a mi proyecto. También voy a exportar esta imagen. Haré lo mismo, guardar como. Y voy a colocarle como 02. Guardamos y voy a cerrarlo. Entonces exporté la imagen del peor caso. Voy a hacer clic en mostrar nuevamente y voy a desmarcar el peor caso para continuar. Voy a volver a inicio y ahí también tenemos la opción de seleccionar en el CAD. Es solo seleccionar algún ítem, hacer clic en seleccionar en CAD y él va a aparecer seleccionado allá. Aquí en la ventana de mostrar ya la describimos. En sectores puedes marcar el sector que deseas visualizar, por ejemplo. Voy a desmarcarlo y aquí en conexiones voy a trabajar después. Voy a hacer clic en 3D y haré clic aquí para cambiar la visualización. Entonces aquí podemos ver el 3D de nuestro proyecto. Aquí podemos conectar el sector con este botón, elegir el sector que queremos y encenderlo. Podemos verlo trabajando y también podemos volver al inicio y exportar la imagen con el sector encendido. Voy a volver al 3D. También podemos cambiar las texturas del terreno, la escala y la opacidad de este terreno. Aquí logramos cambiar la visualización de la cámara y podemos volver cambiando la visualización para trabajar nuestras conexiones. Primero tenemos el botón de eliminar conexiones, si es necesario, y aquí vamos a hacer clic en definir, para definir las conexiones que vamos a utilizar. Marcando todas, tenemos más opciones para que él pueda elegir automáticamente entre las que marcamos. Voy a seleccionar todas y las voy a aplicar, pero puede seleccionar las que utiliza a menudo en sus proyectos también. Ahora voy a hacer clic aquí en analizar conexiones y él va a analizar mis conexiones automáticamente. Entonces, de acuerdo con los casos de mi proyecto, me dará ahí las soluciones. Para algunas, él no trae soluciones, entonces necesito registrar esas soluciones manualmente. Voy a hacer clic aquí en marcar el caso para yo lograr visualizar cuál es el caso que necesito trabajar. Aquí tenemos dos tubos de 32 y uno de 20 con un aspersor. Voy a hacer clic en analizar conexiones nuevamente. Voy a hacer clic aquí para poder desmarcar mi caso. Voy a posicionar mejor para lograr visualizarlo y así poder seleccionar las conexiones
necesarios. Entonces voy a hacer clic aquí en la esquina para yo poder desmarcar el caso. Ahora voy a seleccionar el caso que voy a trabajar, que es este, y voy a hacer clic en registrar la solución. Aquí tengo mi caso, voy a hacer clic en incluir en el icono de más. Aquí voy a elegirlo, voy a filtrar por la forma, voy a utilizar una unión de reducción, y voy a colocar una unión de reducción de 20. Voy a elegir una de 20 para media para conectar al aspersor. Hago clic en ella, voy a hacer clic en OK. Ahora voy a colocar mi otra conexión. Voy a seleccionar una T de 20 también. Voy a elegir esta, voy a hacer clic en OK y aparecerá aquí. Es una T de 20 para conectar la unión de reducción con mi tubería. Ahora voy a insertar el próximo. Voy a dejar 20. Pero voy a elegir una unión de reducción de 20 para 32. Ahora voy a seleccionar este de 32 para 20, unión de reducción. Voy a hacer clic en él y voy a hacer clic en OK. Ya fue para allá también y voy a hacer clic en mi última T, que va a ser una T de 32. Voy a seleccionar esta, haré clic en OK y aquí ya tengo todas las conexiones que necesito. En la exclamación puedes nombrar la solución automáticamente, pero si no te gusta el nombre puedes seleccionar borrar y colocar el nombre que prefieras. Voy a dejarlo con este nombre y voy a hacer clic aquí en guardar. Él pregunta si quiero guardar, voy a hacer clic en sí y aquí ya aparecerá mi solución. En el lateral tenemos el icono de menos, para ello selecciono el ítem, hago clic en menos para excluir. La interrogación es por si quiero ver la ficha técnica de la conexión. La flechita para arriba y para abajo en caso de tener muchas soluciones para poder visualizar. Y ahora podemos cerrar. Ahora basta hacer clic aquí en mi caso y hacer clic ahí en cambiar solución para colocar mi solución creada. Voy a hacer clic en la solución, hago clic en OK y ya tengo mi solución registrada manualmente. Ahora podemos registrar los otros, pero voy a registrar apenas esta como demostración. Tenemos tutoriales técnicos también sobre ello. Y ahora vamos a dar secuencia, voy a cerrar. Después de registrada, podemos hacer clic en insertar conexiones. Voy a insertar todas las conexiones que utilicé y puedo también hacer clic ahí para poder insertar en el CAD. Voy a hacer clic aquí en insertar en el CAD y se insertarán en mi proyecto con toda la información de las conexiones. Como también podré insertar las tablas de informe de las conexiones. Pero no quiero utilizar esto en mi proyecto, apenas la información. Entonces voy a ocultar mi capa de conexión. Voy a hacer clic aquí para ocultarlo. No logro ocultarlo todavía. Voy a hacer clic en ella. Voy a ver cuál es la capa en la que se encuentra. Es la capa de conexión. Voy a hacer clic en el solecito para poder ocultarla. Y ahora voy a mostrar cómo el botón de informa funciona. Haré clic en el ítem de nuestro software. Y él trae también la información del ítem. Aquí la ficha de datos. Tengo las opciones para insertar esta imagen en el CAD, insertar la llave personalizada en CAD, seleccionar en el CAD y seleccionar en el programa. Ahora también tenemos los otros dos botones de llave y de cota automática. Para poder crear ahí nuestra base del proyecto, voy a hacer clic en cota automática. Aquí logras acotar los tubos, los aspersores, las válvulas, los controladores, las curvas de nivel. Vamos a hacer clic en cota, tubos, para poder dejar ahí la información de mi tubo en el proyecto. Es solo seleccionar y dar Enter. Aquí ya aparece el tamaño de mis tubos. Aquí arriba
tubos de 20. Aquí abajo también tengo unos tubos de 32. Entonces podemos ver la información de nuestros tubos que ya tenemos en nuestro proyecto. Ahora voy a insertar las llaves. Para traer la información voy a hacer clic en llave, voy a seleccionar un ítem, voy a hacer clic en mi válvula, voy a dar otro clic afuera, un clic más y el otro clic para poder crear mi llave. Voy a hacer clic en la llave nuevamente, un clic donde inicia mi llave, un clic un poco más afuera y al final un clic de donde quiero insertar la llave. Ahora voy a seleccionar también un aspersor. Voy a hacer clic aquí en aspersor. Voy a hacer clic donde deseo iniciar mi llave, otro un poco hacia afuera y al final un clic para insertar la llave. Haré esto en algunos ítems para poder traer la información. Ahora, por último, voy a colocar la información en este tubo. Hago clic en el tubo y ya tenemos todas las informaciones de nuestros ítems. Ahora vamos a pasar al próximo paso para poder crear nuestras láminas. Y ahora voy a empezar a crear nuestras tablas. Voy a hacer clic en cuantificar. Aquí logramos insertar las tablas separadas, pero voy a hacer clic aquí en cuantificar y generar informe. Para elegir la información, voy a dar un Enter para poder abrir la ventana de informe. Aquí estamos con los aspersores seleccionados. Voy a hacer clic en tubos. En tubos tengo la información de todos los tubos utilizados en el proyecto, la información que quiero que aparezca en mi tabla. Voy a quitar los símbolos, código, dejaré nombre, diámetro, largo, cantidad, tipo y voy a quitar los detalles. En el lateral tenemos también las opciones de formato y datos. En la parte de arriba tenemos el botón de insertar tabla y cerrar. Esta inserta y cierra la ventana. Y tenemos el botón de insertar informe. Así la ventana permanece abierta si quieres continuar utilizándola. Aquí en generar presupuesto, él abre el Calculant con el presupuesto de su proyecto. Y aquí también los botones de seleccionar en el CAD. Solo hacer clic para poder seleccionar en el archivo CAD. Y en el caso de los botones también de alterar las columnas, solo hacer clic en él y puedes renombrar estas columnas que están creadas en el software. Aquí en detalles puedes también alterar los detalles del ítem. La calculadora que abre es el de su computadora y él informa. Cuando haces clic sobre él, se abre la información del ítem. Voy a hacer clic para insertar la tabla. Haré clic donde quiero que se inserte en mi proyecto y ya tengo mis tubos listados. Voy a regresar a mi ventana. Voy a seleccionar los aspersores. También voy a quitar la selección de algunas informaciones que no quiero que aparezcan en mi tabla. Recordando que ahí en Default también puedo guardar esa información que estoy quitando aquí en el esquema y dejar una tabla ya configurada y personalizada. Ahora acabo de insertar también la tabla de mis aspersores. Voy a volver a mi ventana y voy a insertar el próximo. Haré clic en válvulas, haré los mismos pasos. También voy a quitar código, dejaré el resto y quitaré los detalles. Luego voy a hacer clic en insertar y continuaré con mis otros ítems. Voy a volver a mi ventana y dar la misma secuencia.
Ahora voy a ajustar mi tabla para que quede todo bien en la misma dirección. Aquí ya lo voy a dejar arreglado para nuestra lámina. Voy a colocar esta mayor en la parte de arriba para poder encajar en la parte superior del proyecto también. Aquí ya creé un diseño para mis tablas. Voy a moverlo un poco hacia arriba para que quede en la misma línea del proyecto. Y también voy a insertar otras cosas ahí. Vamos a insertar otras informaciones. Voy a dar una mirada en los detalles. Aquí no tenemos mucha información de detalles de los ítems. Voy a fotos. Aquí tenemos las fotos de los tubos, pero no los voy a insertar. Voy a insertar una de los aspersores. Para yo poder insertar tenemos la misma opción de la tabla de informe, o puedo hacer clic sobre la imagen. Y voy a hacer clic en donde quiero que se inserte. Una vez insertado voy a pasar a la próxima. Aquí ya estoy insertando una de mi válvula y puedo ajustar el tamaño para que quede todas iguales correctamente. Voy a insertar todas mis imágenes y después voy a ajustar los tamaños. Voy a borrar estas letras y dejaré solo las imágenes. Y ahora voy a ajustar también el tamaño con ayuda del snap para que quede todo del mismo tamaño y en la misma línea. Ya alineé todas, ahora voy a ajustarlas ahí debajo de mi tabla. Ahora que está todo como lo quiero, podemos comenzar a crear nuestra lámina. Aquí eliminé mi viewport para crear una nueva. Y ahora vamos a aquella pestaña de la que ya habíamos hablado, que es la pestaña de extras. Y voy a hacer clic en Paper Space. Aquí tenemos la información del formato del papel horizontal y vertical. Haré clic en avanzar y aquí tenemos el formato del papel. Voy a utilizar A2 horizontal,
Al lado tenemos nuestra línea de margen, donde voy a dejar el estándar y aquí está seleccionado para poder dibujar mi línea de margen. Voy a hacer clic en avanzar. Aquí tenemos nuestras escalas. Voy a utilizar la escala de 1 en 100 y la posición de la viewport. Voy a utilizar también el estándar, pero tú puedes alterarlo si lo deseas. Voy a hacer clic en avanzar. Aquí tenemos las opciones de carimbo de nuestro software, pero también puedes incluir una nueva. Voy a seleccionar esta y voy a hacer clic aquí para avanzar, para poder crear así nuestra viewport. Aquí ya se creó nuestra lámina con las líneas de margen y nuestra viewport. Voy a hacer clic en ella para poder ajustar. Voy a ajustarla dentro de nuestro margen. Ahora voy a arrastrar hasta dejarla bien en la esquina. Voy a dar 2 clics dentro. Voy a escribir el comando PAN en el teclado para poder mover un poco nuestro plano. Entonces siempre utilizaré el comando PAN, porque mi viewport ya está en la escala que deseo de 1 en 100, para no alterar el zoom y quitar la escala. Y ahora voy a escribir viewport en el teclado para poder crear una nueva viewport para colocar los detalles de nuestro plano. Voy a hacer clic en viewport, voy a seleccionar el área en el que voy a crear esta viewport. Aquí se abrió una nueva viewport. Voy a dar 2 clics dentro y voy a colocar el zoom. Presiono Z de zoom. Voy a escribir 1000/75 XP, que será nuestra escala para este sector. Voy a escribir PAN para poder moverlo, para poder encontrar nuestro plano, donde voy a colocar un detalle de la parte de nuestro jardín posterior. Lo posiciono aquí, presiono escape y daré 2 clics afuera para poder seleccionar nuestra viewport y disminuirla un poco, para dejar solo el jardín. Daré 2 clics dentro ahora y en esta ventana de las capas voy a ocultar todas las que no quiero que aparezcan, que son las de paisajismo. En este caso voy a dejar solo la información de riego. Entonces a la hora de imprimir no aparecerán las que estoy ocultando. Voy a ocultar los sombreados dentro de los arcos de los aspersores para poder visualizar mejor la información de los tubos que van a aparecer en mi proyecto. Y el resto voy a ocultarlo todo. Voy a dejar las llaves y los arcos también. Ahora voy a dar 2 clics. Voy a seleccionarlo y voy a dar un control C y control V para colocar nuestro jardín de la parte frontal. Voy a hacer clic aquí, voy a dar 2 clics dentro y ahora solo necesito posicionarlo, porque como copié la viewport anterior, él ya está con las configuraciones seleccionadas, ocultando las capas de paisajismo. Voy a aumentar aquí un poco para que aparezca todo hasta el jardín de la acera. Voy a dar un clic para poder arrastrar un poco hacia abajo para dar un espacio entre ellas. Y ahora ya quedaron listos nuestros detalles. Ahora voy a crear mi viewport de informes. Voy a copiar también. Voy a agrandar la viewport. Haré 2 clics dentro y voy a buscar aquí nuestras tablas. Aquí puedo utilizar el zoom con el scroll del mouse porque no la necesito en una escala específica. Solo encajaré mis tablas en la parte superior. Ya lo encajé bien y voy a ajustar el tamaño de mi viewport.
Ahora ya tenemos nuestros detalles, nuestro plano y las tablas de informaciones. Ahora vamos a insertar las imágenes que saqué del dimensionar. Voy a abrir mi carpeta, voy a arrastrar para dentro del proyecto la imagen. Ahora necesito dar un clic, me pedirá el tamaño de la imagen y la dirección en la que deseo insertar esta imagen. Voy a girarla para que se inserte hacia arriba y ya después la arreglaré en mi lámina. Voy a hacer clic en Orto para que quede recta. Haré clic en la imagen y luego mover. Y voy a posicionarla en mi lámina. Con mi otra imagen haré lo mismo. La arrastro para dentro del proyecto. Daré mi primer clic, ajusto el tamaño y ajusto la dirección. Voy a escribir mover, que es el comando para poder moverla al lugar correcto. Ahora ya tengo las dos imágenes que saqué de dimensionar. Y ahora voy a ocultar también mi capa de formato para poder visualizar mejor la imagen. Voy a posicionarla donde deseo y voy a colocar la otra imagen del mismo tamaño. La moveré y voy a aumentar el tamaño para que las dos queden de la misma dimensión y juntas en el proyecto. Ahora quedó como yo quería. Voy a volver a visualizar la capa de formato donde están las viewports. Voy a seleccionar el margen de mis viewports y voy a colocarlas todas en la capa 0. Selecciono la capa 0 para que pueda ocultarlas también y así no aparezcan a la hora de imprimir. Entonces ahora están todas en la capa 0 y así a la hora de imprimir no aparecerán las líneas del contorno. Ahora voy a seleccionar mi capa de formato para poder crear ahí mi símbolo de corte. Voy a hacer el corte de mi detalle. Primero dibujaré uno. Para ello voy a utilizar el orto para que quede recto. Y luego de finalizarlo voy a copiarlo para pegarlo en mi otro detalle. Lo selecciono, doy control C y control V para colocarlo en los otros lados de mis cortes de detalle. En este de abajo, como es más ancho, voy a aumentar un poco en los laterales. Ahora quedó bien. Voy a volver con mis capas de la viewport y voy a moverlo hacia arriba para que quede todo como yo deseo. Porque en la parte inferior quiero colocar la descripción de los detalles. Entonces voy a darle un espacio a esta parte.
Voy a ajustarlo un poco para que quede en la misma línea. Y finalmente, puedo insertar el texto. Voy a hacer clic en multitexto, voy a seleccionar el área de texto, hago clic y ahora voy a escribir la información donde colocaré planta baja humanizada, y la voy a ajustar al centro de mi planta baja. Ahora con control C voy a copiar para los detalles. En este de aquí voy a escribir jardín frontal. Nuevamente daré un control C y control V. Y voy a escribir aquí jardín posterior. Ahora ya coloqué el nombre de mis detalles. Voy a ajustar aquí el texto y mi línea de corte para que quede bonito. Una vez listo, voy a ponerle nombre a mis imágenes con control C y control V. Voy a colocar caso crítico y sector A1. Una vez esté como yo deseo, voy a dar un control C y control V y aquí debajo voy a colocar caso crítico y sector A3. Entonces aquí ya coloqué los textos que quería y voy a rellenar mi carimbo. Donde tengo las informaciones del proyecto, entonces tenemos el título, la dirección, el propietario, el proyecto, la escala, la fecha, el diseño, el contenido de la hoja y el número de la hoja. Voy a colocar aquí información aleatoria, pero tú puedes colocar la información de tu propio proyecto. Aquí en la escala voy a colocar 1 en 100 barra 1 en 75.
Y al final el número de mi hoja 01. Y ahora nuestra lámina ya está creada. Ahora puedo presionar Control P en el teclado y configurar las formas de impresión. Voy a elegir Imprimir PDF, elegiré la hoja A2 horizontal. Aquí el layout está bien, la escala 1:1 y vamos a seleccionar el CTB de AUE. Aquí vamos a seleccionar Landscape para que quede en horizontal y tenemos las informaciones de impresión, que son los estilos, las transparencias. Hacemos clic en aplicar para poder aplicar el formato de la hoja A2. Aquí tenemos la opción de previsualizar para poder ver cómo queda y el botón de imprimir para poder extraer el PDF. Podemos nombrar el archivo, elegir la carpeta y hacer clic en guardar y cerrar. Y nuestro archivo ya está guardado. Aquí en el engranaje tenemos las configuraciones del sistema, tenemos el estándar y el personalizado si hubieras alterado alguna cosa. Voy a hacer clic en configuración de sistema, aquí tenemos la información del CAD que estás utilizando, las opciones de dibujo, tenemos las configuraciones de nuestra base de datos, de goteros, los textos, las configuraciones de las llaves que insertamos anteriormente. Puede ser en bloque o usar la flecha como la que ya utilizamos. Aquí, si tienes más de una pantalla, puedes seleccionar sobre qué pantalla vas a utilizar el programa. Aquí tenemos un botón de interrogación para dudas y minimizar y maximizar. También, si tienes el paquete que incluye el programa de Visual Plan, puedes ver cómo este proyecto queda en 3D en nuestro software de Visual Plan. Aquí ya estamos abriendo Visual Plan. Y podemos ver que tenemos la información del riego y del paisajismo juntas, ya que en este proyecto se realizó también el paisajismo con Auto Landscape. En formato solo voy a elevar mi techo para poder visualizar mejor. Y así logramos ver la casa, como también nuestros tubos de riego. Voy a hacer clic en Visual Render. Aquí puedes renderizar la imagen y en mostrar el sector puedes encender los sectores. Por ejemplo, voy a hacer clic en el sector A3, que es nuestro sector de la parte frontal. Y aquí en la parte de atrás también podemos hacer clic en mostrar el sector y seleccionar el sector A1. Y podemos verlo funcionando, así como en el 3D de la ventana de dimensionar. Regresaré a la parte frontal y voy a encender mi sector A3. Y en la parte de renderización puedo generar la imagen con el paisajismo y los sectores encendidos. Para cualquier duda puedes seguir la clase introductoria de Visual Plan. Y esta fue la clase introductoria de Hydro Landscape. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tienes alguna duda, entra en contacto con nosotros y hasta la próxima. ¿Quieres ver más contenido como este? No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades. Deja un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.